Amén. Señor le bendiga a todos en este día. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Es una bendición poder estar acá, ¿verdad? Hoy estoy parado sobre una tabla, así que me ven un poquito más alto. No vayan a pensar que he crecido en las últimas. Normalmente mi estatura es más baja, ¿no? Pero de todos modos vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28 de nuevo, que ya leyó la hermana Lilian, solamente quiero releerlo para hacer un poquito de énfasis en esta mañana. Y dice así Juan 20, 27 y 28, dice lo siguiente, dice: luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, toda la alabanza, oh Dios. Te imploramos, Señor, que en este tiempo, Señor, que vamos a sacar para mirar tu palabra, Señor amado, que tú nos hable a través de ella de una manera muy profunda, Señor, que ella pueda calar y cavar hondo en nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor, que como resultado de escuchar tu palabra, vivamos vidas, seamos discípulos aún más comprometidos a ti, Señor, más dedicados, más comprometidos a seguirte, Señor, hasta las últimas consecuencias. Ayuda a nuestra vida. Sobre todo te damos gracias por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por el sacrificio inmenso y perfecto y inigualable de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias por esa salvación tan inmensa, Señor, que no tiene precio. Por toda la eternidad te daremos gracias por ese acto de salvación y ese acto de amor hacia nosotros, Padre. Bendice cada persona que está presente, Señor, que escuchará este mensaje, Señor, que su vida sea muy fortalecida, muy bendecida y edificada, oh Dios, a través de tu palabra, Señor. Fortalece cada vida en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Pues muy bien, mis hermanos, estoy contento de estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor, y quiero hablar con ustedes por un tiempito, bajo el título dándole sentido a la duda, dándole sentido a la duda. Y yo quería compartir con ustedes una historia de mi vida personal. Seré breve, pero cuando yo tenía algunos 24 años, yo trabajaba en un lugar que se llamaba Sands Salvage, y ese lugar vendía todo tipo de cosas, mi hermano. ¿Qué no vendían allí? Sería la pregunta, ¿no? Vendían allí madera, vendían allí herramientas, vendían comida. Imagínense, madera y herramientas y comida, juguetes, árboles de Navidad. O sea, todo lo que era de segunda calidad, todo lo que no se podía vender, digamos, en un Home Depot, porque durante la manufactura del producto había un defecto, pero como que el producto todavía se le podía sacar alguna utilidad. Allí habían radiolas, allí habían de todo, mi hermano. Todo lo que posiblemente tenía algún defecto era de segunda calidad, no se podía vender en las tiendas normales, pues se vendía en Sands Salvage, mi hermano. Y allí, mi hermano, yo trabajaba en la área de la madera. Como yo estaba estudiando arquitectura, pues yo quería conocer más. Yo dije, pónganme en la área de la madera, donde venden los 2x4, los 2x6, las planchas de plywood, etcétera, etcétera. Y yo trabajaba en ese departamento, y en cierta ocasión yo estaba allí trabajando y estaba organizando las molduras. Usted sabe que cuando uno trabaja con el público, eso es un revolú, eso es un desastre, ¿verdad? El público, la gente agarra un pedazo de madera de un lugar, cambian de mente y lo ponen en otro lugar que no va.
Ya ustedes saben de lo que estoy hablando. Me imagino que nadie aquí hace tal cosa. Pero allá, cuando yo trabajaba en ese Sun Sandwich, óigame, mi hermano, eso era terrible. La gente agarraba las molduras y todo era una mezcolanza, todo era una confusión. Y yo estaba organizando las molduras en cierta ocasión y me encontré con un anciano. Y ese anciano se veía bien familiar para mí. Yo lo miraba y yo le dije, yo te conozco. Y él decía, no, yo no sé quién usted es. Y yo le decía, pero usted tiene una familiaridad tremenda. Y él me preguntó, ¿cuánto vale este pedazo de moldura? Esto es muchos años atrás. Y yo le dije, bueno, eso vale 35 centavos el pie. Y él dijo, bueno, eso es demasiado caro. Y yo no sé, mi hermano, cómo nosotros comenzamos a dialogar, ese anciano y yo, y comenzamos a hablar de la ingeniería y de la arquitectura, y comenzamos a hablar, ¿verdad?, de más que nada de lo que es el mundo de la ciencia y de la ingeniería. Y hablábamos de los barcos, esos barcos militares que prácticamente son ciudades flotantes, que todo está metido dentro de esas naves que flotan en el océano y son el tamaño aún más grande que el tamaño de las canchas de fútbol. Y cómo es que los ingenieros han inventado tanta cosa. Y hablábamos y yo me di cuenta que ese anciano era muy inteligente. Y nuestra conversación no fue muy larga, fue breve, pero él me dijo, usted es un joven inteligente. Óigame, mi hermano, eso me animó mucho porque eso era un momento bajo en mi vida. Le confieso que yo tenía que dejar mis estudios en aquel entonces. Me había casado y sinceramente se me había agotado los recursos para seguir estudiando y eso era un momento muy bajo de mi vida. Pero ese anciano tan solo me dijo esas palabras, tú eres un joven muy inteligente. Y él me dijo, todo el mundo es inteligente, pero tú tienes un poquito más. Eso es lo que me dijo ese anciano. Y eso me motivó, eso me animó, mi hermano. Eso me estimuló y yo seguí trabajando con las molduras, posiblemente un poquito más feliz, más alegre, poniendo las molduras, aunque era un momento, lo confieso, deprimido porque tuve que ponerle una pausa a mis estudios y no podía seguir estudiando la carrera que yo quería estudiar en aquel momento. Y es interesante que yo me puse a pensar y yo dije, wow, yo voy a buscar a ese hombre en la tienda y le voy a dar las gracias. Y yo comencé a buscar por todos los pasillos de la tienda, ¿dónde estará el anciano ese? Y mirando y buscando pasillo por pasillo, y yo no lo encontré, mi hermano, no lo encontré. Y luego se me ocurrió, bueno, voy a ir a donde Huey. Huey era un hombre que se paraba a la puerta de la tienda, creo que era del país de Guyana. Y Huey revisaba todos los recibos de los que entraban y los que salían, o sea, más de los que salían, por supuesto. Y él averiguaba, a ver, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Una persona que se paraba en la puerta con el recibo, para mirar el recibo y mirar lo que uno llevaba. Y Huey tenía un ojo muy pendiente de todo mundo que entraba y todo mundo que salía. Y yo le digo a Huey, usted no ha visto un anciano. Tiene como algunos 75 años de edad, mi hermano. Y yo como de 24, bueno, 75 es un anciano, ya yo estoy llegando allá. Pero yo le digo a Huey, usted no ha visto un anciano, medio bajito, él, de bigote, bien peculiar, un rostro muy peculiar. ¿Tú no lo has visto? Y Huey me dice, yo no he visto a nadie. Óigame, mi hermano, y yo me quedé pensando. Y yo llego a mi casa y yo le digo a mi esposa, y yo le cuento la experiencia. Y digo, ¿tú crees que yo vi un ángel hoy? ¿Será que el Señor me envió un ángel? Para que, qué sé yo, la Biblia habla de los ángeles que se aparecen y qué sé yo. Porque no lo encontré, fue algo misterioso para mí. Mi esposa me dice, bueno, deja esa cosa, no exagere. Bueno, pero de todos modos, yo le voy a decir con honestidad, mi hermano, que hasta el sol de hoy, yo no sé, yo pienso que eso fue una persona que Dios envió a mi vida en un momento cuando yo estaba bien desanimado, bien deprimido, y vino a animar mi vida para que yo siguiera retomando las metas de mi vida y seguir a pesar de los achaques de la vida, mi hermano. Y yo voy a dejarlo en ese enigma. Yo no sé si eso fue un ángel o fue un hombre, mi hermano. Y yo sé que esa experiencia puede traer dudas, ¿verdad? La gente diría, eso no fue un ángel, eso fue algo normal.
Y eso para mí yo lo reservo como un evento especial de mi vida, mi hermano, aunque yo sé que hay sombra de duda si eso fue un evento sobrenatural o no sobrenatural. Claro que eso se puede poner en telas de juicio y eso es muy entendible, mi hermano, eso es muy entendible. Y yo creo que eso concuerda, esa historia de mi vida va a concordar un poco con este título que vamos a tocar en el día de hoy, dándole sentido a la duda, dándole sentido a la duda, mis hermanos. Y en este primer punto que nosotros vamos a mirar en esta mañana es que aún los más leales a Jesús pueden experimentar la duda. Mira qué interesante, mi hermano. Aún los más leales, en este primer punto, aún los más leales, si usted tiene el bosquejo en su programa también, aún los más leales a Jesús pueden experimentar la duda, mis hermanos. Esto es interesante. En la Biblia hay ejemplos de personajes que fueron muy leales a Jesús, sin embargo les llegó momentos en su vida donde les llegó el desánimo, incluso su fe, pudiéramos decir que tambaleó, que vaciló su fe. Y sorprendentemente, una de esas personas es Juan el Bautista, mis hermanos. Si usted va conmigo al libro de Mateo en esta mañana, y usted va conmigo al capítulo 11 de Mateo en esta mañana, y mira lo que dice el versículo 2 al 6, 2 al 6, sí, incluso voy a añadirle ya el 1, dice lo siguiente, dice, y sucedió, Mateo capítulo 11, 1 al 6, se los voy a leer rápido. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, está hablando de Juan el Bautista, de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú? Eso es las palabras que Juan le manda a decir, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondió Jesús y les dijo, id y contad a Juan lo que os veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, mis hermanos. Y qué interesante, ¿verdad? Si nosotros pensamos en la vida de Juan el Bautista, un hombre que fue el precursor de Jesús, un hombre que recibió hasta la revelación de Dios para poder identificar a la persona de Jesucristo como el Mesías, como el Cordero de Dios. Un hombre, si nosotros pensamos en Juan el Bautista, un hombre que desde el vientre de su madre aparentemente fue lleno del Espíritu Santo o tocado por el Espíritu Santo. Ustedes conocen la historia cuando María y Elizabeth comenzaron a hablar. Elizabeth dijo, wow, el bebé en mi vientre brincó cuando usted anunció esas palabras a mí. Y allí el narrador de la historia aclara de que eso ocurrió por el Espíritu Santo. Así que Juan fue un hombre peculiar, un hombre con un destino divino en su vida, en el sentido de que Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre para ser el precursor de Jesús. Incluso Cristo se refirió a Juan el Bautista como Elías, como una voz que clama en el desierto. Nadie puede dudar de que Juan fue un hombre grandemente usado por Dios,
que las multitudes venían a él, al Jordán, a bautizarse, mis hermanos. Y qué interesante, a mí a veces me vienen los pensamientos, ¿verdad? Cuando uno estudia las Escrituras, el río Jordán no era nada de limpio, el lugar donde bautizaba Juan. Sin embargo, Dios usaba a Juan predicando como precursor del mensaje de Jesucristo, y la gente venían a él para bautizarse en arrepentimiento. Sin embargo, Juan tiene momentos difíciles en su vida. Herodes lo manda a encarcelar, mi hermano, y en ese encarcelamiento, qué interesante que un hombre con tantas peculiaridades, con tanto nivel de respeto espiritual, diríamos, o de un calibre o de una madurez, un hombre que, repito, recibió revelaciones de Dios, mis hermanos. Aquí lo observamos en Mateo capítulo 11, y él le manda a decir, él manda por sus discípulos, él le manda a decir a Cristo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro, mi hermano? Y qué interesante, mi hermano, que aún los más leales a Jesús, los más devotos a Jesús, pueden experimentar, pueden tener un momento de duda en su vida, mi hermano. Yo entiendo que hay teólogos que dicen que no, Juan creía con firmeza y él mandó a esos discípulos para el beneficio de los discípulos. Pero mi hermano, la realidad es, cuando uno estudia la historia más a fondo, aparentemente Juan dudó, mi hermano. Llegó la duda a la vida de Juan, mi hermano. Y para que podamos apreciar un poco más sobre este personaje sobresaliente de Juan el Bautista, si usted va conmigo al Evangelio de Juan en esta mañana, mis hermanos, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y usted mira conmigo el versículo 33, mis hermanos, mira lo interesante, porque este es el testimonio de Juan, mi hermano. Estas son las palabras de Juan, mi hermano. Y yo voy a comenzar en el versículo 32, y repito, estamos hablando de Juan el Bautista, mis hermanos. Y dice lo siguiente: Juan dio también, esto es la narración de Juan, el anciano, el apóstol anciano, escribiendo este evangelio. Él da esta narración, él dice: Juan el Bautista dio también testimonio diciendo: he visto. Mira lo que era el testimonio de Juan el Bautista, mis hermanos. Él dice: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Juan había visto eso, mi hermano, con su ojo carnal. No sé cómo Dios le capacitó para tener esta experiencia, pero dice: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, sobre la persona de Jesús. Y dice: y yo le conocía, pero y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veáis el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, mi hermano. Y sigo leyendo: y yo le he visto, dice Juan el Bautista, yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, mis hermanos. Qué increíble que en el primer siglo, mi hermano, antes de que Cristo entrara en su ministerio público, aunque antes de que Cristo hiciese declaraciones de su propia persona, de quién Él era, mi hermano, ya Juan había recibido una revelación de parte de Dios. Y tenía, yo diría, mi hermano, estas revelaciones sobresalientes, ¿verdad? Estas experiencias únicas que tenía Juan el Bautista. Sin embargo, llegó un punto en su vida, mi hermano, donde se encontraba en una cárcel, mi hermano, y aparentemente, mi hermano, su fe fue afectada, mi hermano, y aparentemente experimentó la duda, mi hermano. Aún los más leales, hoy estamos hablando, repito, en este título, dándole sentido a la duda, mis hermanos, y aún los más leales a Jesús pueden experimentar la duda, mi hermano. Otro ejemplo, en las Escrituras, si usted va conmigo al Evangelio de Lucas,
Lucas nos da una historia en el capítulo 24, mi hermano, de su evangelio, de dos hombres, mis hermanos, que eran seguidores de Jesús, eran discípulos de Jesús. Si usted va conmigo al versículo 17, habían dos hombres, mis hermanos, que ellos conversaban, dice las Escrituras, mis hermanos. Incluso yo voy a comenzar en el versículo 13. Y estos dos hombres eran seguidores de Jesús, mis hermanos. Si yo le pregunto en el día de hoy, ¿cuántos acá son seguidores de Jesús? Digan un amén, por favor. Bien fuerte, que las luces tambaleen. Somos seguidores de Jesús, mi hermano. Somos seguidores de Cristo, mi hermano. Y también aquí Lucas habla de estos dos seguidores de Jesús. Él dice, he aquí en el versículo 13, que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Aquellos que manejan mejor las millas, era 7 millas de distancia de Jerusalén. Aquí dice 11 kilómetros, mis hermanos. Y conversaban, estos dos hombres conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Ellos dialogaban sobre la muerte de Jesús. Ellos dialogaban, mis hermanos, sobre lo que se alegaba de la resurrección de Cristo. Y de hecho es bien interesante para los que quieren estudiar más a fondo un capítulo como esto, esto ocurrió en un domingo, mi hermano. Yo personalmente, según lo he podido entender y estudiar, esto es lo que está ocurriendo entre la mañana del domingo de resurrección y la tarde del domingo de resurrección. Este camino a 7 millas que hace Jesús con estos dos hombres, mis hermanos. Porque usted sabe, mi hermano, que Cristo se presenta a la Magdalena. Le dice, no me toques, no he subido a mi Padre, ¿verdad? Yo no voy a entrar en esas discusiones ahí, sinceramente. Aún yo tendría que estudiarlo más, para darle una explicación mejor. Pero estos eventos que nosotros estamos mirando en Lucas, mis hermanos, en Lucas capítulo 24, aparentemente es el relleno, es los eventos, lo que está sucediendo entre la resurrección de Cristo y esa aparición a Magdalena, mis hermanos, y la tarde cuando Cristo se presenta a sus discípulos por primera vez el primer domingo de la semana, mis hermanos. Y aquí estas personas, dice que ellos conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mi hermano. Qué interesante, ¿verdad? Cristo se comienza a caminar con estos dos hombres que iban camino a Emaús, un camino de 7 millas, mi hermano. 7 millas no se camina muy ligero, mi hermano. Esto se toma mucho tiempo andarlo. Yo no sé si ustedes conocen la ciudad de Long Beach, pues esa ciudad tiene como 6 millas de larga, mi hermano, para que tengan idea. Y sucedió que mientras conversaban, en el versículo, Jesús mismo se acerca a ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran, no reconocían que era Jesús, mis hermanos. Y mira lo que dice el versículo 17, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante de tristeza, mis hermanos. Con semblante de tristeza, mi hermano. Aparentemente estas personas eran creyentes en Cristo, eran seguidores del Señor Jesucristo, mis hermanos. Y yo voy a seguir leyendo. Dice, respondiendo uno de ellos llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en la ciudad de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a la sentencia de muerte en la crucifixión. Y este es el texto, versículo 21,
que quiero también enfatizar un poquito, mis hermanos. Dice lo siguiente: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Eso es evidencia de que era un domingo, el tercer día de que estas cosas habían acontecido. Yo pudiese seguir leyéndole este pasaje bíblico, pero mi punto es, mis hermanos, que aquí también encontramos a dos hombres que son debilitados en su fe, a dos hombres que tenían una fe en Jesús. Ellos creían, mis hermanos, esperaban que Él iba a hacer o Él iba a redimir a Israel. Ellos esperaban en Cristo como un redentor, creían en Él, mis hermanos, pero esto representa, mi hermano, un momento de bajeza en su fe, un momento donde la fe de estos hombres se debilita, mis hermanos. Ellos se llenan de tristeza, mis hermanos, y yo creo que esto también concuerda con el punto en esta mañana, que aún los más leales a Jesús pueden experimentar la duda, mis hermanos. Los más fieles a Jesús, los que más creen en Él, los que más le quieren seguir, los que más cerca de Él quieren estar, aún aquellos que han tenido experiencias con Jesús, mis hermanos, en sus vidas. Nadie es exento, aún los más leales aparentemente, cuando miramos las Escrituras, pueden experimentar un momento de duda. Voy a ir, mi hermano, a otro pasaje bíblico en el Evangelio de Marcos, mis hermanos, y yo voy a tratar de hacer lo posible por cruzar este sermón en esta mañana con la esperanza de que el Señor nos dé fortaleza a cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir un amén? ¿Cuántos anhelan la fortaleza del Señor en su fe? Yo anhelo la fortaleza del Señor en mi fe. Y Marcos, mis hermanos, capítulo 9 de Marcos, mis hermanos, qué interesante esta historia. En el capítulo 9 de Marcos y el versículo 22 y el versículo 23, mis hermanos, porque yo creo que en muchos aspectos lo que nosotros estamos por leer, mis hermanos, es una descripción de nuestra vida, de nuestro estado de fe muchas veces, mis hermanos, de nuestro estado de ánimo espiritual, mis hermanos. Yo creo que esto encapsula, pinta un cuadro muchas veces de cómo nosotros nos sentimos en la jornada de fe que tenemos con el Señor Jesucristo, mis hermanos. Y me gustaría comenzar en el versículo 20, mis hermanos, para que tengamos un poquito más de trasfondo y tal vez esto nos puede ayudar, mis hermanos. Y dice lo siguiente: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, y se lo trajeron. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Aunque no lo hayas buscado en su Biblia, ¿cuántos están conmigo en esta mañana? Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió: desde su niñez. Es la pregunta de Jesús a ese padre de ese joven, de ese muchacho, mis hermanos, que estaba endemoniado. Si usted lee la historia, lo puede observar. Y Cristo le preguntó: ¿cuánto tiempo? Él dice: desde su niñez. Y muchas veces este es el padre clamando, exclamando en agonía, en gran preocupación, mis hermanos, en gran ansiedad a la persona de Jesús. Y Él le dice: y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo. Yo no sé si alguien aquí se ha acercado a Jesús con esas palabras: si tú puedes hacer algo, Señor. Yo no sé, mi hermano, si usted se ha acercado a Jesús con esas palabras en su vida. Cuando usted está enfrentando las dificultades y las pruebas de su vida y el peso y las cargas de su vida,
nosotros somos como este hombre, mi hermano, y creo que nosotros también llegamos a Jesús implorando, mi hermano, con esa petición. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y mira lo que dice, y Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? La pregunta de Jesús, ¿cómo si tú puedes? ¡Wow! ¿Espera Jesús ver fe en nosotros, mis hermanos? Una pregunta, aparentemente sí. Todas las cosas son posibles. Escuche las palabras de Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Qué interesante, él decía: creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Qué interesante, mi hermano, repito el punto, aún los más leales a Jesús pueden experimentar la duda, aún aquellos que quieren acercarse a Jesús pueden experimentar la duda, aún aquellos que necesitan un milagro en sus vidas, ya sea de sanidad o de cualquier tipo, mi hermano, que usted necesite en su vida. Personas que necesitan aún un milagro de Jesús, mis hermanos, pueden experimentar la duda. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros somos semejantes a ese padre en nuestra desesperación y vamos al Señor, y aunque queremos que el Señor nos toque, mis hermanos, muchas veces, mis hermanos, luchamos, mis hermanos, con el aspecto de la debilidad en nuestra fe, mi hermano. Nadie se puede presentar como un superhombre que nunca ha experimentado la duda. Yo no me puedo parar acá en esta tarima y pretender que nunca han llegado momentos de duda en mi vida personal, y seguramente a usted, mi hermano, le ha pasado por igual, mi hermano. Pero qué increíble, mis hermanos, nosotros hoy estamos mirando a este personaje de Tomás. Cuando comenzamos a leer o comenzar este sermón en esta mañana, el personaje de Tomás. Y posiblemente, mi hermano, un ejemplo más sorprendente aún sería el ejemplo de Tomás. Vaya conmigo a Juan capítulo 11, mis hermanos. Vaya conmigo a Juan capítulo 11 en esta mañana para mirar este personaje, mi hermano, que muchas veces cuando nosotros leemos las Escrituras y estudiamos la vida de Tomás, mis hermanos, a veces tiramos piedras a este personaje o decimos Tomás el dudoso. Posiblemente usted usa esa misma expresión con sus amigos, cuando usted dialoga con ellos y ellos no creen en tus historias, y tú le das una palmada en el hombro y dices: óigame, Tomás el dudoso. Yo no sé si usted ha hecho eso, o alguien le ha dicho: no seas un Tomás, un dudoso. Pero, mi hermano, quiero mirar aquí en el versículo 16 del capítulo 11 de Juan, antes de brincar al próximo punto. Y qué interesante, cuando Cristo escucha la noticia, con permiso, de que su amigo Lázaro había muerto. Su amigo Lázaro había muerto, mis hermanos. Y Cristo está diciendo: voy a subir allá a Betania, tengo que ir a Betania para despertarlo porque Lázaro está durmiendo, mi hermano. Yo estoy parafraseando, por supuesto. Pero mira lo interesante, ninguno de los demás discípulos dicen tal cosa, mi hermano. Ninguno de los 12 que andan con Cristo, cuando Cristo experimenta tristeza en su propia vida porque su amigo Lázaro ha muerto, un amigo de confianza, un amigo de intimidad, un amigo de cercanía ha muerto. Cristo ama a Lázaro, Lázaro está muerto, mi hermano. Ninguno de los demás discípulos se atreve a decir lo que dijo Tomás en este texto, mi hermano. Versículo 16, please, míralo conmigo. Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo sencillamente quiere decir gemelo. Aparentemente Tomás tenía un gemelo. Otras tradiciones dicen que Tomás se parecía tanto a Jesús que lo llamaban Dídimo, pero ya eso para mí es especulación, aunque yo lo he leído. Pero sí, Dídimo significa gemelo. Aparentemente Tomás tenía un gemelo, posiblemente, muy probable, ya que lo apodaban de ese modo. Hay otras cosas que se dice también, que
Cada vez que enumeran a Tomás, enumeran a Mateo y a Jacobo. Por tanto, aparentemente tenían el mismo padre, y es posible que Tomás se veía mucho como Mateo o como Jacobo. También especulaciones de los comentaristas, pero sí con confianza podemos decir que la palabra dídimo es emelo. Por tanto, Tomás el dídimo, llamado el dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, a los demás discípulos, les dice lo siguiente. Les dice: vamos nosotros también para morir con Él. Mi hermano, él está hablando de Cristo. Cuando usted estudia este pasaje un poquito más a fondo, como que Tomás sabía, si Cristo hace este milagro de resucitar a Lázaro, lo van a querer matar. Si Cristo levanta a Lázaro, la vida de Cristo está en peligro. En pocas palabras, Tomás sabía, entendía de que Cristo estaba, la vida de Cristo estaba en riesgo, estaba en peligro, y Tomás es el único que se atreve a decir, mis hermanos, con sus propios labios a sus condiscípulos, les dice: vamos nosotros también para morir con nuestro Señor, con nuestro Maestro. Le hago la pregunta a ustedes, mi hermano, ¿eso es lealtad o eso es lealtad? Cuando dicen amén, si es lealtad. Eso es lealtad. Tomás tenía una profunda lealtad al Señor Jesucristo, mi hermano, que no lo observamos rápidamente, pero cuando estudiamos a fondo la personalidad y el personaje de Tomás, observamos que este tipo era un tipo dedicado y leal y comprometido a Jesús. No podemos juzgar a Tomás por lo que leemos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, mis hermanos. Aún los más leales a Jesús pueden experimentar la duda. Quédese en Juan capítulo 11 por un momento y mira lo que dice el versículo 53 de este capítulo, mi hermano, para que podamos apreciar, mi hermano, lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana, mi hermano. El versículo 53 de este mismo capítulo, lo que Tomás pensaba, lo que Tomás sabía que iba a pasar, lo que Tomás ya en su mente tenía, esa visión, esa comprensión del peligro de Cristo, mis hermanos, dice lo siguiente. Óigame, mi hermano, estos son los religiosos hablando, estos son los fariseos hablando. Así que desde ese día, cuando se dieron cuenta que la gente estaban siguiendo a Jesús por haber resucitado a Lázaro, cuando se dieron cuenta que la popularidad de Jesús era imparable, cuando se dieron cuenta, mi hermano, de que la fama de Jesús, la importancia de Jesús sobresalía, cuando se dieron cuenta de que sus propias posiciones y su propio prestigio social estaba en riesgo, mi hermano, dice el versículo 53, así que desde ese día planearon entre sí, ¿para qué? Para matarle, para matar a Jesús. Pero solamente hay un discípulo que dice: vayamos con él. Vayamos con él para morir con él. Los más leales a Jesús pueden experimentar la duda. Los más fieles a Jesús pueden pasar por momentos de debilidad. ¿Qué pasaría, mi hermano, si ustedes me ven a mí, no sé si en un año y medio, o qué sé yo, en 3 años, y ustedes dicen: ¿qué pasó con el hermano Vera que ya no predica? ¿Qué pasó con el hermano Vera que como que, oígame, ese hermano antes predicaba ya tambaleado en la fe? Los más leales, mis hermanos, a Jesús pueden experimentar la duda. Oren por mí, que yo voy a orar por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Para que nos mantengamos fieles a Cristo, para que nos mantengamos fieles al Señor. Hoy este título, repito, mi hermano, dándole sentido a la duda. Cuidémonos de no criticar a aquellas personas que parece que están débiles en la fe. Guardémonos de no señalar gente y criticar a las personas porque parece que están pasando por un momento de debilidad en su fe. Este próximo punto, mi hermano,
Si los más leales a Jesús pueden experimentar la duda, aún los más inquisitivos pueden experimentar la duda. Aquellas personas que realmente tienen una curiosidad espiritual, que quieren darle vuelta a cada texto como si fuera una piedra para mirar lo que hay debajo de la piedra. Aún los más inquisitivos pueden dudar. Nosotros admiramos las personas que son inquisitivas y que estudian incansablemente, nos inspiran. Yo puedo pensar en por lo menos 3 personajes que a mí me inspiran. Ya no están vivos, no sé por qué los muertos me inspiran. Pero hay vivos que me inspiran también. Pero pienso en J. Vernon McGee. Yo no sé si usted ha escuchado ese programa a través de la Biblia, por J. Vernon McGee. Si no lo ha escuchado, búscalo a través de la Biblia, póngalo en su podcast. Edifique su vida con el ministerio de J. Vernon McGee, que ya no vive, pero su ministerio sigue. Y J. Vernon McGee decía en cierta ocasión: yo excavo en las Escrituras, yo sigo excavando en las Escrituras para encontrar las pepitas de oro para compartirlas con ustedes. Decía J. Vernon McGee. En cierta ocasión, en una entrevista, creo que era el nieto de Warren Wiersbe, no sé si era el nieto o el hijo, pero en una entrevista le dijeron: háblame de tu abuelo Warren Wiersbe. Y él decía: mi abuelo vivía en su oficina estudiando las Escrituras. Todos los días a las 5 de la mañana tú podías encontrar a Warren Wiersbe en su oficina estudiando las Escrituras, estudiando la palabra de Dios. Warren Wiersbe logró escribir más de 100 libros, mis hermanos, que todavía circulan entre nosotros. Y nosotros admiramos a aquellas personas que son inquisitivas, que son estudiosas, que escudriñan la palabra de Dios incansablemente, porque quieren conocer más de la verdad de Dios, porque quieren compartir más la verdad de Dios. Yo pienso, mi hermano, en A.W. Tozer. A.W. Tozer vivía en un apartamento en Chicago. No sé si era el 2º piso o el 3er piso, no me acuerdo, pero él tenía allí. Usted desde la calle también veía la luz de su estudio puesto, mi hermano, y allí A.W. Tozer estudiaba la palabra de Dios. A.W. Tozer escribió un libro, mis hermanos, que ha impactado a toda la cristiandad moderna, y ese libro se llama En búsqueda, o la búsqueda de Dios, mis hermanos. En inglés ese libro se llama The Pursuit of God. Y A.W. Tozer era un hombre que nunca fue a un seminario bíblico, mis hermanos, pero era un amante de la palabra de Dios. Era un hombre comprometido a la palabra de Dios. A.W. Tozer enfatizaba que una experiencia con Jesús es más importante que el conocimiento intelectual, enseñaba A.W. Tozer. A.W. Tozer comenzó a pastorear una iglesia de 80 personas. Y cuando terminó de pastorear aquella iglesia tenía más de 800 personas en su congregación. El punto sencillo es, mis hermanos, que nosotros admiramos a aquellas personas que son inquisitivas, aquellas personas que son dedicadas, aquellas personas que tienen un gran apetito de conocer más la palabra de Dios. Aparentemente J. Vernon McGee, Warren Wiersbe y A.W. Tozer dan buen ejemplo de hombres que tenían una hambre por conocer más de Dios a través de su palabra, mis hermanos. Sin embargo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan en esta mañana, al capítulo 14, también leemos algo interesante de allí, en el capítulo 14 de Juan, mis hermanos, y en el versículo 5, leemos algo interesante allí, mi hermano. Voy a comenzar en el versículo 3. Y en este punto, en esta mañana, mis hermanos, aún los más inquisitivos pueden dudar. Y en esta mañana seguimos aprendiendo sobre los rasgos del carácter de este hombre llamado Tomás. Mi hermano, yo
A través de las Escrituras nosotros creo que quedamos convencidos de que Tomás también era un hombre inquisitivo, que Tomás también era un hombre que quería conocer a Jesús. Miremos el versículo 3 de Juan capítulo 14 en esta mañana. Dice, y si me voy, hablando Jesús. Este es el último discurso, el último diálogo de Jesús con sus discípulos en el aposento alto antes de ser entregado. Y aquí dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Esto es Cristo hablando, pero mira lo que le dice Tomás, el hombre comprometido a Jesús, el hombre muy leal a Jesús y el hombre inquisitivo, el hombre con hambre de conocer más de Jesús. Le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Señor, si no sabemos a dónde vas. En otras palabras, Tomás le estaba diciendo a Cristo, Cristo, muéstranos el camino. Esto es una pregunta de un hombre inquisitivo, de un hombre que quiere tener una experiencia genuina con Jesús. Él no está satisfecho con escuchar las palabras de Jesús, quiere experimentar esas palabras de Jesús en su vida. Y él le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mi hermano, ahí yo me detengo para no entrar demasiado en este punto, pero esto nos enseña a nosotros que Tomás era un hombre inquisitivo, un hombre que quería experimentar a Cristo. Y quería experimentar a Cristo de una manera profunda, de un modo profundo. Él quería tener esa experiencia con Jesús. No quería solamente tener curiosidad sobre la persona de Jesús. No quería solamente entretener ideas teológicas en su mente con respecto a Jesús. Quería tener una experiencia verdadera y genuina con Él. No tengo que decirle lo demás, mis hermanos. Sin dudas observamos a Tomás en el capítulo 20 de Juan dudando. Y es algo que nos muestra a nosotros, mis hermanos, que aún los más inquisitivos pueden dudar, aún los más estudiosos pueden dudar, aún los más comprometidos con la verdad pueden llegar momentos de su vida donde tambalean y caen en la duda. Y vamos a este último punto en esta mañana, aún la duda. Y es aquí a donde esto se pone interesante para nosotros. Y posiblemente puedo decir que esto se pone bueno aquí, porque dice que aún la duda puede servir como peldaño para desarrollar profundas raíces en la fe, mi hermano. Aún la duda puede servir como peldaño para desarrollar profundas raíces en la fe, mi hermano. Cuando yo era joven, uno de los libros más profundos que yo había leído para aquel entonces, y todavía sigo pensando que es un libro bastante profundo, pero no es un libro cristiano, lo escribió un poeta y un filósofo, y se llama Rainer Maria Rilke. Y es francés. Yo sé que ustedes no sé. A la puerta le voy a preguntar cómo se llamaba el filósofo francés. Seguramente nadie se va a acordar de ese nombre. Pero Rainer Maria Rilke escribió un libro que se llamaba Cartas a un poeta joven. Cartas a un poeta joven. Y en ese libro él enseñaba que la duda se podía convertir en una buena calidad si uno lo entrenaba. Él decía, el día llegará en que esa duda se convertirá en uno de tus más útiles trabajadores. Tal vez uno de los más inteligentes que puede agregar a la construcción de su vida. Eso lo decía Rainer Maria Rilke,
un poeta francés que escribió ese libro, Cartas a un poeta joven, Letters to a Young Poet. Y él decía que la duda no tiene que ser enemigo, que la duda puede ser una virtud. Y aunque eso no se ve en un libro cristiano, eso no lo leí en un libro cristiano, me hace pensar en ciertos hombres, posiblemente de la modernidad, que dudaban de Cristo. Y ya mismo estamos bajando, mis hermanos, pero me gustaría compartir con ustedes un poquito de la vida de Lee Strobel. No sé si alguien ha escuchado de Lee Strobel, pero Lee Strobel era un ateo. Él trabajaba para el Chicago Tribune. Él era un periodista, mi hermano, era ateo, no creía en Cristo, no creía en la Biblia, creía en la ciencia, creía en el progreso humano. Pero de buenas a primeras, un día su esposa se convirtió a Cristo, mi hermano. Y él dijo, aquí hay un tremendo problema. Mi esposa se metió con esos locos. Su esposa se convirtió en el Willow Creek Church, donde pastoreaba Bill Hybels. Y Lee Strobel, mis hermanos, se dedicó a descomprobar la resurrección de Cristo. Y él se dedicó varios años estudiando la resurrección de Cristo, leyendo artículo tras artículo, y lo estudiaba como si fuese a escribir una historia de periodismo usando las mismas tácticas de investigación. Lee Strobel llegó a la conclusión de que Cristo resucitó de entre los muertos y escribió un libro que se llama The Case for Christ, que ha vendido más de 5 millones de copias en el mundo, mi hermano. La duda no necesariamente... La duda puede servir como un peldaño para desarrollar profundas raíces en la fe. Pienso de C.S. Lewis. Seguramente usted ha escuchado hablar de C.S. Lewis, un profesor en el Oxford University. Y él enseñaba literatura clásica, mi hermano, y él pensaba de la Biblia como un libro demasiado de simple, demasiado de sencillo. C.S. Lewis había leído la literatura antigua, y aún la literatura antigua es bien desarrollada y bien sofisticada. Y cuando uno ve el lenguaje tan sencillo y tan simple de la Biblia, le provocó a C.S. Lewis a descartar la Biblia como un mito, perdona que yo diga esto, como un mito de ignorantes, de gente ineducada, de gente sin estudio, de gente ignorante, de gente supersticiosa, mi hermano. Y así pensaba C.S. Lewis de la Biblia. Un día un profesor que era cristiano en la misma universidad le dijo, no lo descartes tan rápidamente, es más profundo de lo que tú piensas, Mr. Lewis. Escudriñalo tú mismo. Y C.S. Lewis comenzó a estudiar los evangelios, mis hermanos, y también C.S. Lewis llegó a la conclusión, un momento, este Cristo de la cual habla estos evangelios ha resucitado y vive, y C.S. Lewis se convirtió a Jesucristo, mis hermanos. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano? Repito este último punto, que la duda puede servir como un peldaño para desarrollar profundas raíces en la fe, desarrollar raíces en la fe que son aún más profundas, mis hermanos. Esa fue la vida de C.S. Lewis, y él escribe su experiencia, él narra su experiencia en un libro que se llama Sorprendido por el gozo. Surprised by Joy. Y C.S. Lewis es una figura tan importante dentro de la cristiandad que está a los niveles de San Agustín de Hiponia como uno de los doctores de la iglesia. Los libros de C.S. Lewis todavía circulan, los puede leer, mi hermano. Y es por eso que nosotros podemos terminar este mensaje en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 20, mirando la experiencia de Tomás cuando Cristo se presenta a los discípulos en el capítulo 20, versículo 24, y Cristo se le presenta a Tomás, mis hermanos. Se presenta a este discípulo del Señor Jesucristo. Versículo 24, Tomás, uno de los 12, que era el dídimo que no estaba con ellos cuando Cristo había venido en ese primer domingo de
el domingo de resurrección, Tomás no estuvo allí. Él no estuvo allí. Y él decía, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, Tomás. Pero él les decía, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, yo no voy a creer, decía Juan, mis hermanos. Y qué interesante, mi hermano, que en ningún lugar observamos a un Cristo que rechaza a los que dudan. ¿Cuántos dicen amén? En ningún lugar Jesucristo, en esta historia, en estas narraciones, no vemos a un Cristo que ignora o que rechaza a aquellos que pasan por momentos de debilidad en su fe, aquellos que tambalean en su fe. Aquí Cristo no reprende a Tomás, mis hermanos. Cristo quiere presentarle a Tomás esas pruebas indubitables de que Él sí ha resucitado y de que Él sí vive, mis hermanos. Cristo quería presentarle esas pruebas indubitables a Juan, de que yo soy el Redentor, yo soy el que vivo, yo soy el que ha resucitado para nunca morir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la segunda persona de la Trinidad, yo soy el que regresaré por mi iglesia, no busquen en otro lugar, yo soy el Señor. Cristo le muestra con pruebas indubitables a Juan. Mis hermanos, el versículo 26 y el versículo 28 dice lo siguiente, mis hermanos. Dice 8 días después. Esto es el segundo domingo. ¿Cuántos están conmigo todavía? Casi terminamos. Este es el segundo domingo. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Aparentemente estaban en la segunda semana, el segundo domingo están reunidos. Esta vez está Tomás con ellos y estando las puertas cerradas. No hemos hablado de eso. Pero el primer domingo las puertas estaban cerradas también. Eso nos dice algo del temor de la humanidad de los discípulos. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Mi hermano, yo quiero decirle a usted que si usted está pasando por dudas, el Señor Jesucristo se quiere poner en medio de usted. El Señor Jesucristo no solamente le interesa lo que hizo aquí por Tomás, yo creo que el Señor Jesucristo también se interesa por Edgar Vera. Y yo creo que el Señor Jesucristo también se interesa por usted, mi hermano, en el momento de debilidad, en el momento donde ya la fe comienza a agotarse. Y es posible que tengamos fe en el Señor para ciertas áreas de nuestra vida. Si el Señor puede con esta, si esta, pero esa área de mi vida, yo he orado muchos años, el Señor Jesucristo quiere traer pruebas indubitables a cada una de nuestras vidas. Y yo termino con estos dos textos. Y le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano, toca, mira que esto es corporal, esto es real. Yo he resucitado en carne, estoy vivo. Métela en mi costado y no seas incrédulo. Tal vez el Señor nos dice esa palabra en el día de hoy, sino creyente. Y respondió Tomás y le dijo, Señor y mi Dios. Mi hermano, los dejo con esto. La duda no necesariamente tiene que ser una debilidad. La duda puede convertirse en virtud cuando dirigimos esa duda a Jesús, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar dándole sentido a la duda, mis hermanos. Vamos a orar. Y mientras yo oro, si hay una persona que nunca ha entregado su vida a Cristo, tal vez usted es un Tomás en el día de hoy. Tal vez usted carece de convencimiento de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo te puede salvar, de que Jesucristo te puede perdonar, de que Jesucristo te puede cambiar. Esto es un excelente momento para tornar nuestra fe a Él. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, que nos habla, Señor, que nos edifica, que nos fortalece, Señor. Gracias porque tú has resucitado, Señor, y tú has ascendido y estás sentado a la diestra de tu Padre y desde allí reinas y gobiernas sobre tu iglesia, Señor.
Gracias por lo que hemos podido aprender en esta mañana, Señor. Padre, ayúdanos a aplicar a nuestra vida lo que hemos aprendido, Señor, que en los momentos de debilidad en nuestra vida, Jesús, podamos tornarnos hacia ti, tornarnos hacia tu amor, tornarnos hacia tu perdón, tornarnos hacia tu restauración, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, con una fe profunda en ti, Señor, con una fe muy arraigada en ti, Señor, y muy comprometida a ti, Señor. Si hay alguien en este lugar que no te ha recibido como único y exclusivo Salvador, Señor, te imploro que hoy, Señor, tú toques su mente, esa persona pueda entregar su mente, pueda entregar sus emociones y pueda entregar su voluntad a ti para que tú seas su Señor y le salves. Y que hoy, Señor amado, haya un nuevo nombre escrito en el libro de vida. En el nombre de Jesús te imploramos estas cosas y todos decimos amén y amén.